buenas tardes a todos por dedicarnos un ratito, un jueves veraniego, caluroso. Seguro que os merece la pena escuchar en este segundo webinar de Smartick dedicado a altas capacidades. El primero fue Roberto Colom y hoy tenemos el placer de tener a Javier Recuenco, que seguro que muchos lo conocéis porque como él dice, es un evangelizador, un apóstol de este asunto y algún podcast lo habréis visto. Para los que no, lo vais a disfrutar mucho. Hago una breve introducción. Javier ahora mismo se dedica a una cosa que me parece fascinante, que es la resolución compleja de problemas. Es docente en la UNIR, es director de un máster en la UNIR sobre este asunto. Es muy tuitero, no sé cómo se dice ya en X, Javier, lo de tuitero, es muy tuitero y los sábados suele hacer unos hilos sobre estos asuntos muy interesantes. Es consultor, además de docente, precisamente dedicándose a estos temas de problemas complejos y tiene, él, además de ser asiduo a varios podcasts, también es anfitrión en varios, ¿no, Javier? Porque La Ingobernable es uno, pero tienes más de uno, diría yo. 3 para ser más exactos. 3. Le da la vida para eso y más. Además de, ahora que ha dicho el número 3, para tener 3 hijas. Y pues voy a empezar por una pregunta, Javier, que me surgió al hilo de escucharte en uno de esos podcasts. Decías tú, se me ha olvidado decir, por cierto, que has sido presidente de Mensa España, con lo cual huelga decir que es altas capacidades. Decías tú en uno de esos podcasts, Javier, que a ese niño que fuiste le hubiese gustado mucho tener a un Javier Recuenco, al Javier Recuenco actual de mentor y que por eso mismo le dedicas tiempo a lo que estás haciendo hoy, que te agradecemos mucho, y a mentorizar de alguna manera a familias con niños con altas capacidades. Pues tienes ahora mismo delante de ti a Javier Recuenco, 14 años, y entiendo que servirá de algo también para muchos padres y madres con niños de altas capacidades que nos están escuchando. Bueno, pues un placer, gracias por la invitación. Y puesto en esa situación distópica, yo creo que le diría que aguantara, que eventualmente se pone mejor y que al final terminas encontrándote. Lo único que ocurre es que no le recomiendo a nadie mi particular recorrido al respecto. O sea, mi recorrido al respecto fue bastante traumático y no se lo recomiendo absolutamente a nadie. Entonces, ¿hay un ruido por ahí o me parece a Sí. mí? Perdonad. Nada. No, entonces, sencillamente, le diría eso, que apretara los puñitos, que eventualmente todo se irá colocando en su sitio. Lo que pasa, y me ahorraría posiblemente decirle que por el camino iba a haber bastantes malos ratos, porque la anticipación del dolor, si no lo puedes evitar, no es particularmente útil. Y ahora que echando la vista atrás, a ese niño de 14 años, ¿cómo se le hubiera podido evitar cierta desubicación, cierto sufrimiento? Vale, esa es una pregunta también muy interesante. Como te has mencionado, yo normalmente ayudo
pro bono al año unas 100, 150 familias aproximadamente, y siempre utilizo una serie de pautas básicas. La primera y fundamental, y eso hemos mejorado bastante, es la parte de la diagnosis. O sea, al contrario de muchas tesis al respecto, yo soy muy partidario de que a los niños se les diagnostique y que en el caso de que sean gente con altas capacidades se les comente con ellos de una manera, si no adulta, protoadulta, porque esta gente en realidad en muchos aspectos son casi preadultos a edades insultantemente jóvenes. Porque la alternativa es desconocer qué es lo que te está ocurriendo. Y esa sensación es lo más desagradable del mundo. No saber por qué pasan las cosas, no saber qué es lo que está ocurriendo, no entender qué es lo que ocurre, es terrible. Y fundamentalmente un niño, sobre todo un niño de altas capacidades, no quiere explicaciones perezosas. O sea, no quiere explicaciones perezosas del estilo de, bueno, pues es que te tienen envidia, bueno, es que no sé qué, es que no sé cuántos, es que son así, es que son así. No, no, no. Necesitan entender cómo se produce el proceso de la socialización, cómo uno de los procesos más curiosos de las consolidaciones de grupos es el agrupamiento y el señalamiento del diferente, cómo la gente como nosotros tenemos una enorme diana colgada a la espalda desde pequeños que la mayor parte de nosotros no sabemos esquivar, y cómo todos nuestros problemas no vienen por el hecho de tener altas capacidades. A mí no me gustan narrativas más o menos lacrimógenas de demasiado inteligente para ser feliz y ese tipo de cosas, porque en realidad mi planteamiento es que cualquier cosa que te diferencie dificulta tu socialización y somos animales sociales. Entonces, en el momento que tú tienes problemas de socialización, tienes problemas en la vida. Entonces, si tú eres capaz, de alguna manera, de solventar las problemáticas de socialización a las que te expone el hecho de la alta capacidad, que no tiene que ser solamente por ser alta capacidad. Yo hay un libro que recomiendo mucho, que es un libro de un señor que se llama Iñaki Zubizarreta, que se llama Subnormal, que habla de un proceso que tuvo de bullying él, y Iñaki Zubizarreta ha sido un pívot que ha estado jugando en la selección española, en el CAI Zaragoza, en un montón de sitios, o sea, un tochardo de 2,7 metros que tú dices, pero ¿cómo este tío ha podido tener problemas de bullying? Pues porque volvemos a lo mismo, se producen procesos de consolidación de grupo por medio de ataque al diferente. Entonces ahí está el gordito, ahí está el de las gafas, ahí está el alto en este caso, y ahí está el chaval de altas capacidades. Entonces necesitan entender por qué la gente tiene estos procesos de socialización, por qué no le invitan a los cumpleaños, por qué el resto de la gente le utiliza a él como medio de hacer argamasa y hacer grupo con el resto de la gente. Y necesita entender por qué ellos distinguen, porque además hay otra cosa. Ellos perciben los hechos, porque son personas con bastante sensibilidad, pero no entienden por qué hacen eso, porque aplican procedimientos racionales. En el resto de las cosas de la vida aplican procedimientos racionales. Y entonces se te cae el corazón cuando te dicen, no entiendo por qué no me han invitado al cumpleaños, no entiendo por qué me hacen esto, no entiendo por qué se portan tan mal conmigo cuando yo soy majo y agradable e intento hacer con todo este tipo de cosas, no entiendo, no entiendo, no entiendo. De hecho, esto generalmente les termina desarrollando un exacerbadísimo sentido de la justicia. Son gente que son muy sensibles a las injusticias desde pequeños, porque desde pequeños tienen la sensación de que sufren sin que haya un argumentario racional detrás. Entonces, cuanto antes se les diagnostique y cuanto antes se les enseñe que los seres humanos no son necesariamente animales racionales, sino que funcionan en base a una serie de patrones antropológicos, patrones sociológicos que no corresponden a la racionalidad, y antes ellos entiendan qué es lo que les ocurre, mejor. Y luego, cuanto antes entiendan que hay más gente como ellos, también es más importante. Yo siempre digo que tener altas capacidades es un poco como ser homosexual en un pueblo pequeño, que a veces cuando tú estás ahí y dices, bueno, me ha castigado Dios, ¿por qué me ha pasado esto a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué este tipo de cosas? Hasta que viene el amigo, te lleva a la capital y te das cuenta de que hay bares de lo tuyo, hay barrios de lo tuyo, hay hasta desfiles de lo tuyo, ¿vale? O sea, es un tema casi que necesitas darte cuenta de que hay más gente como tú. Pues entonces... Pero a la vez te escuché el otro día también que decías, o sea, Roberto Colom también aconsejaba lo que acabas de hacer tú, encontrar a tus pares, o sea, y de hecho hablábamos, ahora que están tan denostadas las pantallas y la vida virtual con brocha gorda,
hablábamos de benditas pantallas y benditas comunidades virtuales donde también se socializa, pero a la vez me llamó la atención y me gustó que también tú aconsejabas no ceñirte solo a tus pares, incluso aconsejabas deportes de equipo. Sí. No, pero es que son dos cosas distintas, ¿vale? O sea, lo primero es que tienes que tomar conciencia de quién eres, qué eres y cómo de eso te diferencia. Y lo segundo, nosotros tenemos una camiseta que yo le hago poner a los chavales que escribe ellos son más, ¿vale? Y básicamente la idea fundamental es lo siguiente que tienes que hacer para ser funcional es entender cómo te tienes que integrar. ¿Y cómo te tienes que integrar? ¿Por qué? Porque el único sentido de integración eres tú integrándote donde ellos. O sea, no es viable ni entendible ni asumible que la integración sea en el otro sentido. ¿Vale? Entonces, mi idea fundamental es decir, oye, vamos a ver, dentro de que tú te tienes que desarrollar al máximo como persona, con otras capacidades, aparte de eso, tu principal propósito es ser feliz y ser feliz pasa, entre otras cosas, por estar integrado socialmente. Y una de las personas con mayor high IQ registrado, William James Sidis, que lo menciono en muchas ocasiones, este tenía su grupo de amigos, este decidió salirse del rollo académico y meterse a trabajar de bedel, era la inspiración de hecho al personaje de la película Innomable Will Hunting, y esta persona se integraba perfectamente. ¿Por qué? Porque la gente de altas capacidades, cuando entiende las reglas del juego, terminan siendo incluso hipersociales, terminan estando hiperintegrados, terminan integrando cómo funcionan. Lo que le pasa es que de jóvenes, igual que hay un montón de... La gente normal no tiene por qué aprenderse otras reglas del juego porque ya están siendo aceptados por su propia normalidad. La gente que no es estrictamente normal, nadie les enseña a jugar las reglas de la normalidad. Nadie les enseña a jugar las reglas de la excepcionalidad. Por eso son ellos los que tienen que aprender las reglas, por ello son ellos los que se tienen que adaptar, por eso son ellos los que tienen que hacer este tipo de cosas. Yo recomiendo, por ejemplo, todos los temas de deportes de equipo, porque no es solamente hacer deporte, que es importantísimo, es entender las reglas del vestuario. Es entender el hacer algo que te excede a ti a título personal, es integrarte dentro de colectivos, es tener dinámicas, leer mesas, todo este tipo de cosas que muchas veces cuando tú te retraes porque la socialización es un proceso que te causa daño, terminas de alguna manera siendo incompetente ahí. Y otra cosa que esta gente odia es sentirse incompetente, porque entre otras cosas no están acostumbrados desde pequeños. Prácticamente han hecho lo que les ha dado la puñetera gana sin prácticamente esfuerzo y lo que a otra gente le cuesta un montón, a ellos les cuesta muy poquito. Yo siempre pongo el ejemplo de que aprenden normalmente tarde a montar en bicicleta porque es una de las primeras cosas en las que no interviene potencia intelectual pura, interviene la propiocepción, el equilibrio y otra serie de cosas. Y como no están acostumbrados, pues se suben una vez, se caen, se suben una segunda, se caen y ya la segunda ya racionalizan el tema. Es que no les gusta montar en bicicleta. No, es que no les gusta sentirse incompetentes. Entonces, cuando tú aprendes una serie de... No son trucos, son entender cómo funcionan las cosas, que es algo no intuitivo, que no nos han enseñado nunca, ni se simplifica todo muchísimo. Y parto de la base de que tu objetivo como persona es fundamentalmente ser feliz. No hay una manera estricta de llegar a ello, pero digamos que parte de la felicidad de una persona incluye tener un entorno emocional y social sano en la que se te respete como eres, en la que estés integrado, en la que tengas amigos, todo este tipo de cosas. Y eso pasa por entender cómo son las reglas del juego. Sin que eso también lo sueles contar, lo sueles hablar tú, ahí hay una línea muy fina sin que te sientas un total impostor contigo mismo. Sí. O sea, de hecho, la gente que mejor funciona en el mundo es la gente que es capaz de entender que tener un personaje es importante a la hora de salir al mundo y lo que es importante es ser capaz de entrar y salir de él sin entrar en esquizofrenia y sin, digamos, de alguna manera sin perder la cabeza. O sea, yo por ejemplo lo hablo mucho, digo, mira, tienes a gente como Javier Milei. Milei tiene un botón que se transforma de un energúmeno gritón y que conecta con las cosas más, digamos, las pulsiones más básicas, a un profesor de economía. Y es capaz de cambiar, prácticamente ni te enteras. Tiene un botón que prácticamente ni te enteras de cuando está haciendo una cosa u otra.
Una cosa le permite conectar con un grupo de gente, otra cosa le permite conectar con otro grupo de gente. Él tampoco ha tenido mucha calle y se le ve que no tiene mucha calle, pero por eso se ve el truco. Pero hay gente que es capaz de hacer eso de manera prácticamente transparente, ¿vale? Salvador Dalí, quien lo conoció, decía que, bueno, que era un campesino de ahí de Cadaqués, que en cuanto veía una cámara entraba en modo genial y empezaba a hablar de cosas raras y empezaba a hacer ese tipo de personaje, ¿vale? Pero yo creo que es necesario tener una cierta capacidad de gestionar diferentes partes tuyas incluso y de representar diferentes personajes porque, insisto, la socialización es parte importante de la felicidad y la socialización tiene una serie de reglas y si no respetas ese tipo de reglas puedes ser una persona muy inteligente pero al final terminas como una bomber viviendo en lo alto de una cabaña en Montana, viviendo de lo que cazas o sea, es importantísimo que se trabaje la parte intelectual al mismo tiempo que la parte social. Y poniendo el foco por el título que le habíamos dado al webinar, además, obviamente tú además sueles decir que hay que huir de caer en el victimismo, pero ¿qué responsabilidad crees tú que tiene, pues si digo la sociedad en su conjunto parezco una política cutre total, pero ¿qué responsabilidad tienen los demás Vale. en el... O sea, ¿tú crees que además, centrándonos en España, que somos por lo general una sociedad bastante tolerante con los raros o bastante uniforme y poco tolerante con ciertas personalidades un poco más excéntricas? Vale, vamos a ver, vamos a ir por partes. En un mundo perfecto de nubes de algodón y Kumbaya, la sociedad tendría que hacerse cargo de este tipo de cosas, ¿vale? Pero esto no funciona así. Ni la escuela funciona así, ni nada funciona así. Todo está diseñado para la campana de Gauss, para el centro de la campana de Gauss, que es donde está la mayor parte de la gente. Y últimamente ha habido muchísima concienciación para intentar integrar a la gente del lado izquierdo de la curva y a la gente del lado derecho que le den por saco, porque encima de que son unos privilegiados que no se quejen. ¿Vale? Y son gente que está tan descolocada con respecto a las reglas del juego como la gente de la izquierda. Entonces es un tema muy interesante. Entonces, yo para aquí soy bastante pragmático. Entonces, no creo que sea práctico ni creo que sea operativo esperar que la sociedad funcionara como debe, que el colegio funcionara como debe, que de alguna manera todo funcionara como debe. Yo en ese sentido soy bastante partidario de que la persona con otras capacidades se busque la vida por su cuenta y si tiene suerte que los actores que hay alrededor no le den mucho por saco. O sea, quiero decir, en este sentido soy bastante, no sé cómo llamarlo, anarcointelectual, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. O sea, no creo en ese estado salvífico que entiende las altas capacidades y les saca el rendimiento, no entiendo, o sea, y es una tragedia, porque al mismo tiempo considero que yo he hablado en muchas ocasiones de que todo lo que tiene que ver con temas de altas capacidades y de talento es prácticamente un recurso país. Es algo que debería ser Eso es lo que, justo ahí es donde quiero que te extiendas. yo considero que debería ser preservado como si fueran reservas de litio o reservas de cualquier material o cualquier cosa por el estilo. Entre otras cosas, porque venimos en un mundo que va a ser completamente arrasado por la inteligencia artificial, un montón de cosas que son en realidad hojarasca intelectual, almacenaje de información y cosas por el estilo. Esa batalla ya la hemos perdido con los ordenadores, lo mismo que perdimos en su momento la capacidad de ganarles al ajedrez. Y ahora mismo lo único que queda es pensamiento creativo, pensamiento intelectual, todo lo que tiene que ver con la parte de CPS, todas las disciplinas que yo agrupo en la parte de resolución de problemas complejos son las disciplinas humanas, son el santuario humano, lo que estuve hablando en su momento en una charla que di en TED Málaga, llevo un par de años defendiendo esa idea a capa y espada y francamente no creo que el colectivo de altas capacidades se pueda permitir que el Estado se ponga las pilas. Entre otras cosas porque nosotros, y no solamente en España, porque en España tenemos nuestra tela, pero por ejemplo ha salido hace poco un libro que se llama The Genius Myth, de una chica que se llama Helen Lewis, que es absolutamente gloria bendita, porque viene a decir que es que los genios no existen
que es gente que trabaja de una manera muy específica, que el trabajo colectivo, que no sé qué y que no sé cuántos. O sea, el problema fundamental es que las altas capacidades alteran y van en contra profundamente de un mantra histórico que es la igualdad. Yo es que, francamente, la igualdad la considero que hay que tenerla frente a la ley y a ser posible en términos de oportunidades, pero todo lo demás es absolutamente irreal, ¿vale? Entonces, todos los temas de altas capacidades siempre le tocan la tecla a los propustos que hay en el mundo, que lo que interesan es decir, no, aquí no se puede ser mejor, no se puede ir por delante, no se puede hacer nada. Tú tienes la sensación de que esta gente, si pudiera, le cortaría las piernas a toda la gente que mide más de 1,80 m o de 1,75 m. Entonces, el asunto es, el tema de la altura lo admiten porque no tienen más remedio, pero el que insisto que les gustaría cortar a la gente por los tobillos. Pero el tema del IQ y el tema de las altas capacidades es un tema que va frontalmente en contra de un montón de discursos prevalentes ahora mismo en el mundo. Y entonces te lo intentan conectar inmediatamente de una manera absolutamente ridícula e irreal con la eugenesia, con el privilegio, con no sé muy bien qué. O sea, no, a ver. El asunto es, diversidades sí, pero las que a mí me interesan. Yo he estado con mis amigos, por ejemplo, de Idealista, ¿vale? Haciendo temas de jornadas de diversidad y les dije, oye, mira, vamos a hacer una cosa, a ver si qué os parecen. Aparte de que os llevéis a un empleado trans, os llevéis un empleado minusválido, os lleváis un empleado de lo que sea, os lleváis a alguien de altas capacidades también. Porque si queréis os cuento las historias que tengo yo en las clases que doy yo de integración de gente con altas capacidades en empresas, ¿vale? Que hemos dado un par de cursos llenos hasta la bola, donde el primer día hemos tenido que firmar un NDA porque la mitad de la gente que acudía al curso el primer día te confesaba que había tenido fantasías de matar a su jefe, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que esta gente son antisociales, son psicópatas, son... No, están absolutamente hartos de ver que esa justicia que tienen ellos, en la cual piensan que hay una cierta meritocracia y que la gente está recolocada en el mundo en base a su capacidad, se dan cuenta de que eso no funciona así. Y se dan cuenta, además, de que cuando su jefe o su jefa se dan cuenta que son más listos o más listas que ellas, vuelcan una ira y una frustración sobre ellos absolutamente tremenda. Entonces, si tú no tienes herramientas psicológicas y sociológicas y antropológicas de primer nivel, este tipo de cosas termina convirtiéndote prácticamente en una persona candidata, insisto, a tirarte al monte y convertirte en un ermitaño y minimizar tu interacción con la sociedad. Y esa gente, cuando funcionan, cuando son funcionales, cuando están integrados socialmente y cuando son capaces de trabajar en equipo, funcionan como 3 o 4 personas. Entonces, es un desperdicio absolutamente monumental. Pero bueno, y es ir contra la realidad más, o sea, a ti te gusta hablar del relato y los datos. Sí. Nosotros, obviamente, en Smarttic somos una empresa donde el dato lo tenemos muy estudiado y muy cuidado. Sabemos perfectamente que, como contábamos el otro día con Roberto, que hay niños con los mismos años rindiendo a unos niveles totalmente diferentes en matemáticas y en lectura con nosotros. O sea, que el dato, decías tú antes lo de la altura, que con la altura no pueden. No, con los rasgos físicos se admiran y con el deporte, con el rendimiento asociado a rasgos físicos, hay admiración y hay una normalidad absoluta a separar a niños por niveles en equipos de baloncesto con 10 años. No ocurre eso. Sí, pero fíjate, por ejemplo, que estás hablando de cosas que han ocurrido o que han dejado de ocurrir, porque, por ejemplo, ha habido temas de body shaming, o sea, quiero decir, estamos en una especie de negación colectiva de la realidad por parte de una serie de colectivos que consideran que el relato es lo que tiene que primar y que da igual lo que diga la realidad objetiva. Y esto es algo que nos podemos remontar a los posmodernos, de Lyotard, Baudrillard y toda esta gente. Desde el momento en que tú cuestionas un principio básico de realidad, ahí ya entra cualquier cosa. Y de ahí a decir que mis deseos son mis derechos o mis ganas de alterar lo que ocurre tienen preeminencia sobre lo que exhibe la realidad objetiva, pues a partir de ahí todos los desmanes vienen en fila. Pero ¿por qué tenemos que renunciar, Javier,
a ser capaces de articular un relato con datos? O sea, lo que tú has dicho, que es muy gráfico, Sí. de las altas capacidades, es como tener unos recursos naturales estupendos. ¿Por qué tenemos que renunciar? ¿Por qué tenemos No, que no, no, renunciar a no. eso? Es que no se ha renunciado, es simple incapacidad. O sea, quiero decir, la gente de la realidad o sea, mira al relato por encima del hombro y es un error. Harari decía que los humanos hemos llegado por donde hemos llegado porque somos capaces de compartir relatos. Somos capaces de compartir relatos, por más absurdos que parezcan, pero somos capaces de compartirlos. Entonces es un problema de la gente que intenta gestionar realidades, que desprecian el potencial de hacer relatos. O sea, yo en el fondo, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Un poco medio de chiste, ¿no? Que todos los que hemos hecho ingeniería es porque no nos gustaban las personas. Nos gustaran y se nos dieran bien las personas, no habíamos hecho ingeniería. Pero al final termina siendo funcional. Y si das un paso más, terminas siendo, pues como yo, un titiritero defendiendo la causa, por decir de alguna manera, un poco de mascarón de proa de la causa. Y es sencillamente porque es que no nos hemos molestado nunca nosotros en crear nuestro propio relato. Para todo lo demás hay cátedras, hay tesis, hay contratesis, hay 700 podcasts, hay 8.000 programas de comunicación, hay un montón de cosas para, digamos, de alguna manera darle cuerpo de veracidad a un montón de aire caliente. Pero nosotros nos creemos y confiamos en que la realidad se impondrá. El buen paño en el arca se vende y todas estas ideas tan españolas de este tipo de cosas. Es mentira. Es mentira. Si no somos capaces de articular un relato válido que la gente sea capaz de entender, digerir y al almacenarla en su cerebro, pues siempre hincaremos la rodilla ante el relato. Y además nos quedaremos, pues como estaba comentando, como estos chavales de alta capacidad que dicen, yo no entiendo por qué pasa esto, yo no entiendo por qué la gente se fuma estas historias, yo no entiendo por qué la gente se cree estas chorradas, yo no entiendo por qué, porque desde el primer momento nosotros, la gente que tenemos una cierta anclaje a la realidad, hemos despreciado el relato. Y es un error, porque lo que vincula a la gente, lo que mueve a la gente, el otro que decía que los que realmente son peligrosos son los poetas, porque son los que inflaman el pecho de la gente y hacen que se vayan a la guerra. Pues exactamente igual. Hemos despreciado el relato históricamente y ahora estamos en manos de un montón de gente que ya tiene problemas incluso para discernir qué es cierto y qué no es cierto. Porque cuando tú ya vives tanto tiempo en el país de la realidad alternativa, llega un momento en que la disociación cognitiva te impide, y por eso eres capaz de mentir de manera flagrante sin ningún problema, y por eso eres capaz de hacer cosas porque ya tienes tal disociación cognitiva que ya no sabes distinguir qué es cierto y qué no es cierto. Ya, pero luego te pasa factura como país. O sea, no, Sí, sí. para nada vamos a decir que todos los niños de altas capacidades acaben haciendo una ingeniería. No. Pero cuando tú, como has dicho antes, descuidas un extremo de la campana de Gauss. Luego salen los retratos que salen en PISA, por Sí, ejemplo, y sí. España, una de las cosas que menos se habla, pero que está ahí, es que nos faltan en esos índices de PISA alumnos excelentes. ¿Somos más tontos los españoles? No lo creo. Simplemente es una... España lleva cebando varias bombas de relojería que estallarán en los próximos 20 años. Y esta es una de tantas. ¿En qué sentido? Tenemos un problema demográfico que nos va a estallar a los morros, tenemos un problema en las pensiones que nos va a estallar a los morros, tenemos un problema de la vivienda que nos va a estallar a los morros, tenemos un problema en la educación que nos va a estallar a los morros. O sea, estamos dando patadas a seguir sobre un montón de temas que son problemas complejos que exceden con mucho la capacidad de la gente que teóricamente tiene que resolverlos, que no vamos a ver realmente el auténtico impacto de en su plena sentido, ¿vale? Hasta dentro de 15 o 20 años. Y volviendo a la educación, yo entiendo que la falta de mimo a los más capaces es uno de los problemas. Sí, Ya sé que... pero fíjate, aquí hay un tema.
yo me resisto mucho a culpar, por ejemplo, al centro educativo. Los centros educativos están diseñados para el centro de la curva, es como el tema de las tallas de los zapatos, ¿de acuerdo? El problema fundamental es que no hay una conciencia de que la gente de la derecha de la curva merece tanto esfuerzo de integración como la gente de la izquierda. Y eso tiene que ver de nuevo con el relato, y eso tiene que ver de nuevo con la sociedad, ¿vale? Y entonces el asunto es, oye, la educación que ha sido en los últimos, porque es otro campo de batalla, en los últimos 20-25 años que ha sido en España, ha sido un campo de batalla político e ideológico donde ¿cuántas leyes de educación llevamos? 7, 8 leyes de educación. Cada ley de educación, ¿qué es lo que ha intentado? Dejar su cagadita con respecto a temas ideológicos, no en temas de excelencia, no en temas de un montón de cosas. Pues somos el resultado de un montón de gente interviniendo en un mercado que para su propio interés en lugar de para el interés social. Entonces, aquí el problema es el de siempre, y lo he mencionado en muchísimas ocasiones. Yo creo mucho en el Estado, pero siempre que lo lleven hombres de Estado. Porque cuando no lo llevan hombres de Estado, el Estado se convierte en una maquinaria de intentar imponer agendas particulares cuando no directamente están en manos de delincuentes profesionales que la llevan a determinados escenarios. Entonces, como ha desaparecido esa idea y seguimos pensando que el Estado es una abstracción que se encarga ya de llevar el país, no, el Estado es un proceso emergente resultado de lo que se estimula y lo que se prohíbe, como la cultura empresarial, es exactamente igual. Entonces, si durante una serie de años hemos ido acumulando una serie de prácticas que han determinado lo que estábamos hablando, que la gente de la derecha que se busque la vida, que ya bastante suerte tienen con el asunto, pues naturalmente estamos generando es que nos estamos gastando un montón de dinero en estas personas para que luego terminen en los mejores laboratorios en Estados Unidos, en China se están yendo muchos. Yo he viajado por todo el mundo y he trabajado por todo el mundo. Y siempre lo digo, no es un tema de chauvinismo. A mí cuando el tema se pone complicado, dame un ingeniero español o dame un profesional español, porque son gente muy resolutiva para gestionar temas de incertidumbre. Pero el asunto es que estamos prácticamente entregando a la pira un montón de talento que sería muy necesario aquí porque tenemos muchos problemas y de mucho calado. Pero hay veces, volviendo al tema de la educación y el Estado, coincides además con Roberto. El otro día le pedí a las familias que tampoco iniciaran una guerra con los colegios, a las familias de altas capacidades, que los recursos son los que son y que la diversidad ahora es enorme en esa campana de dificultades de aprendizaje, etcétera, y que los claustros daban para lo que daban y que tampoco era bueno iniciar como esa guerra permanente. Es estéril y además necesitamos trabajar juntos, no necesitamos otro frente de confrontación. Pero dicho lo cual, el otro día reflexionaba sobre el mimo a esa parte de la campana. El otro día me tocó, como a tantos de estos días, estar en una ceremonia de graduación y, por ejemplo, en esa ceremonia de graduación no se hizo ningún reconocimiento se han acabado los reconocimientos a los mejores expedientes académicos. Inciso, sé que no todos los niños de altas capacidades son excelentes académicamente, pero es verdad que hay muchos niños de altas capacidades que son excelentes académicamente. Sí. Pero ese es otro subproducto de lo que te estoy hablando, de un mal entendimiento de la igualdad. Y que esto es un tema que además es un parásito, o sea, es un gusano que lleva muchísimo tiempo carcomiendo un montón de cosas. Y es que, insisto, tenemos esta paradoja, ¿no? Se celebra la diversidad en un montón de temas, pero no se celebra la diversidad cognitiva, no se celebra la diversidad... O sea, si te paras a pensarlo, en realidad es un relato. Y parte de ese relato consiste en que se celebra la mediocridad, las graduaciones por cosas insignificantes se vuelven grandes ceremonias, hay una serie pero todo son diferentes derivadas del mismo planteamiento. Y si tú lees a esta mujer y el libro este que te digo yo del Genius Smith, es una racionalización maravillosa, porque es que además la gente inteligente, una de las particularidades que tiene, yo hablo mucho de la maldición del 90, la maldición del 95, o sea, la gente que es inteligente pero que se cree más inteligente de lo que realmente es. Una de las cosas que hace mejor es racionalizar y crear
gigantescos castillos de bullshit. O sea, tú puedes ver racionalizaciones absolutamente maravillosas sobre tesis que son absolutamente demenciales. Y esta tesis, por ejemplo, es prácticamente negar la evolución, negar el darwinismo, negar un montón de cosas que son puramente incluso biológicas, si me apuras. Es uno de los grandes relatos que nos hemos fumado y a partir de ahí tiene infinitas derivadas. Tiene infinitas derivadas. Mira, frente a ese libro, no sé si te has leído y yo lo suelo recomendar, uno que en inglés se llama Quirky, que es un... Sí, quirky. Sí, pero es que esa es la verdad, ese es lo cierto. Claro. O sea, es que esto lo decía Bernard Shaw, ¿no? Que la gente razonable se adapta a cómo es el mundo, la gente irracional intenta cambiarlo, por lo tanto todo el progreso lo hace la gente irracional. Pues efectivamente es que necesitamos a esta gente, porque esta es la gente que llega al borde y en lugar de decir, bueno, pues este es el borde y aceptarlo perrunamente y darse la vuelta, dice, bueno, ¿y por qué no puedo ir para allá? ¿Y por qué no puedo hacer esto? ¿Y por qué no puedo mezclar esta historia? ¿Por qué la regla es así? ¿Por qué la regla es así? ¿Qué es lo que ocurre? Que esta gente, volvemos a lo mismo, estamos todos enamorados del talento en abstracto, pero no sabemos manejar bien el talento en concreto, y el talento en concreto, en Quirky además lo pone, son gente que, lo que pasa es que son muy exagerados también, ¿sabes? Son casos muy seleccionados, muy exagerados y cosas por el estilo. Pero claro, un Tesla, toda esta gente que te hace avanzar a la humanidad 100 años, son de esta gente, ¿eh? O sea, que ninguna persona que sea un estudiante de 9, pulcro, aplicado, entregado, que se ducha puntualmente y todo este tipo de cosas, no dejan paso por la humanidad. O sea, sí dejan paso por su gente querida y todo este tipo de historias, pero la gente que empuja es la gente que va a los bordes y que molesta y que aprieta y que fricciona y que rasca y que hace todo este tipo de cosas. Entonces, yo soy, insisto, no es que yo sea un elitista, ni sea un racista, ni sea un eugenista, ni nada por el estilo. Es que hemos convertido la igualdad en un relato bobo, edulcorado, estúpido y completamente antihumano y antirrealidad. O sea, lo hemos convertido en una especie como de mantra. Y a partir de ahí, pues hay un montón de gente que intentamos traer. De hecho, hemos desplazado la ventana de Overton a la izquierda, porque como no podemos traer muchas veces a la gente de la izquierda al centro, ya nos acercamos nosotros para acá. Ya vamos relajando la fuerza, ya vamos relajando los estándares, estábamos hablando antes de las ingenierías modernas y mis ingenierías. Oye, mis ingenierías eran bastante demenciales, ¿eh? Yo estuve dando clase con un tipo que se jactaba de que tenía el control del grifo de los informáticos en España. Digo, chaval, tú lo que pasa es que de pequeño te han inflado a collejas, no te has comido una rosca y ahora estás pagando con un montón de pobres chavales que tus frustraciones vitales. Eso es algo completamente ridículo. Pero quiero decir que si tú te vas acercando hacia la izquierda en un entorno hipercompetitivo, esto lo vas a terminar pagando. Es que nosotros nos creemos que todas estas desafíos a la realidad y todos estos, si aprietas fuerte los puñitos lo conseguirás, son gratis. No, lo que pasa es que lo pagamos después. La gente tiene muchos problemas con la gratificación diferida y con los castigos diferidos, porque no gestionamos mal las cosas que son derivadas de segundo y tercer orden. Y yo creo que este mantra boborolo construido alrededor de una igualdad que no es tal, yo creo que está haciendo muchísimo daño en todos los órdenes. Pero porque le han metido quizá un componente moral que no existe, ¿no? Que también lo sueles contar tú en podcast. O sea, que ser más inteligente no estás diciendo que seas mejor que nadie, ni es simplemente que tienes una capacidad que conviene explotarla. Tú eres más alto, tú eres más fuerte, tú eres más rápido, tú tiras piedras más lejos y tú eres capaz de hacer nidos y o sea, la maravillosa diversidad humana. Sin ninguna connotación de desprecio ni superioridad. Ninguna. O sea, yo siempre le digo a los chavales, digo, mira, tú lo primero que tienes que tomar es conciencia de tu diferencia para luego, además, entender que es parte de tu identidad, pero no te define por completo, y luego para, por supuesto, en ningún momento usarla en términos de jactancia o de superioridad. Porque además es que la gente que es funcional, entre otras cosas, es gente que no se siente superior a los demás. Esta gente que te digo yo de la maldición del 90 y del 95, esta gente que no llega y tal, suelen exhibir características de superioridad mucho más relevantes que la gente que lo interioriza y que dice, no, mira,
yo tengo una capacidad que me sirve para hacer una serie de cosas, pero cuando estoy con mis amigos ya me dejo la historia encima de mi casa. Salvo que quieran jugar al Trivial conmigo, yo creo que, como decía Gregorio Luri, que en un podcast que estuvimos, que era, dice, mira, la gente que estaba dando clases en el área de enfermos terminales de cáncer, de no me acuerdo qué hospital, que tienen profesores allí, dice que les ponen exámenes duros, porque no hay cosa que más reafirme la vida que no te regalen las cosas. Pues esto es exactamente igual, ¿vale? Yo con mis amigos estoy haciendo cualquier cosa o hacemos lo que sea, ningún problema. Pero si vamos a jugar al Trivial, te voy a romper las piernas. Y ya está. Y no, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Pero es como... Y además o sea, uno de los rasgos, entiendo, el otro día con Roberto llegamos o sea, Roberto explica muy bien que cada cerebro es distinto y que hacer brocha, gordismo con las altas capacidades, en general con todo, pero con las altas capacidades es temerario. Ni todos son excelentes académicamente, ni ahora hay cierto relato de tienes fracaso escolar, seguramente vayas a ser altas capacidades, que es de locos también el otro extremo, ¿no? Pero es porque todas las generalizaciones son falsas. Claro. Y en general el problema es que el cerebro está diseñado para ahorrar energía y cualquier explicación de brocha gorda que cierre y abroche, y fenomenal. Porque normalmente las cosas son más complicadas que todo esto. Esta persona ha tenido fracaso escolar. ¿Por qué? Porque nunca ha encontrado el porqué de por qué se tiene que poner a estudiar. Nunca ha entendido por qué tiene que hacer este tipo de cosas. Nunca ha entendido por qué tiene que hacer esos cuadernos que le aburren como esto. Nunca ha entendido por qué se tiene que poner a hacer trabajos de equipo con gente que claramente lo que traen lo ha debido hacer su hermano pequeño. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, cada cosa es un mundo. Cada cosa es un mundo. Entonces, y entonces, digo, volviendo al principio, que por eso entonces aconsejas tú una evaluación lo antes posible. Yo evaluación y diagnosis cuanto antes. Y transmisión seria y sin ambajes al niño en cuestión también. Tienen que saber qué es lo que ocurre y tienen que saber las consecuencias de qué es lo que tienen. Y luego volvemos a lo mismo. Al mismo tiempo, deportes de equipo, memento mori, no te flipes. Si no aprovechas lo que haces, da igual lo que tengas. Tienes que aprender a trabajar, tienes que aprender a disfrutar del trabajo bien hecho, hay una serie de cosas que hay que introducir porque nosotros tenemos también nuestros pozos donde solemos caer, ¿vale? Por ejemplo, el no tener una cultura y una disciplina del esfuerzo o ignorar olímpicamente las cosas que no nos interesan, o no entender que formamos parte de algo que es más grande que nosotros, que empieza en la clase, sigue en la familia, termina en el mundo y sigue... O sea, nosotros tenemos un montón de pozos clásicos donde solemos caer, que es fundamental que cuanto antes entiendan cómo funciona el mundo, mejor para todos. Ya, pero fíjate, acabas de decir lo de la tendencia a ignorar cosas que no te interesan lo más mínimo, pero a la vez yo creo que se podría, volvemos a los raros que han empujado el mundo, ¿no? Sí. Suele ser gente bastante obsesiva. O sea, sí. suele ser gente... Vale, vamos a separar dos cosas, ¿de acuerdo? Una cosa es que no te guste cómo da clases esta persona que es profundamente aburrida, otra cosa es que no te guste su asignatura. Porque luego descubres que o con otra persona o de otra manera eso era un tema absolutamente... Como decía Eugenio Dors, cualquier cosa a la que le prestas la suficiente atención se termina volviendo apasionante. Pues esto es exactamente igual. ¿Vale? Entonces, cuando digo que se desconectan no es porque tengan una cosa que les interese o no, porque además la mayor parte de ellos son curiosos profesionales. Son gente que es que les atraen las cosas más variopintas y hay un montón de cosas que les llama la atención. Otra cosa muy diferente es la obsesión. Para llegar a determinado nivel de excelencia necesitas un nivel de obsesión. Y un nivel de obsesión siempre es peligroso. Porque un nivel de obsesión te convierte en una persona en una misión y una persona en una misión toma atajos morales, deja de comer, deja de dormir, deja de tener relaciones con la gente. Yo he usado un par de ejemplos
como son Michael Jordan y Kobe Bryant, ¿vale? Que eran dos personas absolutamente obsesas y que para lograr la excelencia que lograron, hicieron polvo su cuerpo, tuvieron problemas con su familia, tuvieron problemas con sus compañeros de equipo, tenían... O sea, yo no soy un abogado de la obsesión, porque para llegar a determinado nivel de excelencia, la obsesión es necesaria. Pero ojo, porque eso te va a hacer pagar tu libra de carne, como decía Shakespeare. Es como la gente que se inyecta esteroides para mazarse o cosas por el estilo. Cualquier cosa que te exija un commitment absolutamente exagerado a nivel obsesivo, terminará llevándose un trozo tuyo de carne o un trozo O de sea, articulación. no lo fomentarías en un No, niño de altas no. capacidades. Por ejemplo, yo les digo una cosa que se vuelven locos a los padres. Oye, que le han detectado altas capacidades y tal, y todo esto y tal. Bueno, ¿qué tal? ¿Es feliz? ¿Lo lleva bien? ¡Ah, fenomenal! ¿Lo lleva? Pues déjale en paz. ¿Cómo? Que le dejes en paz. Le dejes tranquilo. No le metas en bombardino, en robótica, en 14 cosas, no le aproveches. No, 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 no. Tu misión como padre es que ese chaval sea feliz. ¿Vale? Si está siendo feliz, se está desarrollando, está haciendo este tipo de cosas, está siendo funcional en la escuela, está aprendiendo y está creciendo y todo esto, déjale en paz. Bueno, es la metáfora que utilizaba el otro día Roberto de la goma elástica. O sea, que si no la estimulas nada, no se estira y vuelve a su posición Eso original, es. pero se rompe, Por se puede ejemplo, romper. yo una cosa que le digo a los padres, digo, mira, dale los libros que te pidan. Si te pide libros que son por encima de su edad, no te preocupes que ya te los devolverá cuando esté, y ya se los leerá cuando esté listo. Pero no juzgues, oye, este libro no es para ti, oye, este tema no es para ti, oye, este asunto todavía no estás preparado para hacer según qué cosas. No te preocupes, ellos se autorregulan. Y si ves que le entregas algo que no termina esto, lo dejará apartado en una esquina y a lo mejor luego vuelve a ello. O sea, estábamos comentando esta mañana, porque habíamos tenido una tutoría y tal, y mi hija tiene 10 años, iba totalmente frustrada porque en una fiesta de disfraces se había vestido de la chica de los Juegos del Hambre y claro, ninguno de sus amigos compartía la referencia. ¿Sabes? Pero quiero decir, tienen que entender por qué les pasan las cosas, tienen que saber por qué ocurren estos temas, tienen que entender por qué les interesan cosas que a los demás no les interesa. Y mientras sean felices, dejadles ser niños también. ¿Vale? Porque tampoco con 9 o 10 años tienen la misión de llevarnos a Marte, ya lo harán. Si crecen felices, si disfrutan aprendiendo, si disfrutan haciendo las cosas, ya les llegará su momento, ¿sabes? No les saques de la calle y les metas a dar clases de bombardino, o sea, porque lo vas a utilizar como exhibición con tus amigos, con lo listo que es tu hijo, lo listo que es tu hija. No, tú estás obligado a intentar que sea feliz, que ya es bastante tema. Pues sí. Y, y no quería, o sea, aprovechar además que tu background tecnológico, altas capacidades, lo que hablábamos en un momento dado de las pantallas, problemas complejos. ¿Cómo estás viviendo tú ahora mismo el debate de la tecnología y la educación? Es que me parece un debate. Volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Para la inmensa mayoría de la gente dejada sin supervisión, las pantallas se convierten en unas arenas movedizas. Pero yo personalmente creo que igual que nos pasamos en el blanco-negrismo en un momento dado, ahora estamos reaccionando exactamente igual en contra de las pantallas. Estamos alimentando un mito de que los hijos de los grandes gurús de Internet no usan ninguna pantalla. No, a ver, vamos a ver. El problema es que sus hijos no están educados para tener autocontrol. Sus hijos no están... o sea, una de las cosas que tienes que tener fundamentalmente es todo lo que tiene que ver con gratificación diferida, autocontrol y todo este tipo de cosas. Entonces yo tengo la sensación de que muchas veces las tecnologías son un chivo expiatorio fácil para el tema de que en el fondo son salidas fáciles para evitar coger a tus hijos y tenerlos que educar y hacerlos un montón de cosas. Y a ver, el primero que cuando yo estoy haciendo una cosa viene mi hija porque lo sabe perfectamente que estoy con la guardia baja con la tableta para ver si se la puedo conectar, pues soy yo y a veces pecas y a veces eres débil, pero tienes que luchar contra eso porque el ser humano se suele cambiar un problema corto por un problema a largo constantemente. Y el problema fundamental no son las tecnologías, y además yo creo que es completamente ridículo
pensar que puedes aislar por completo a tus hijos de las tecnologías. Ethan Mollick hace poco publicó un estudio que decía que el 70% de todos los chavales de K-12, que es primaria y secundaria en Estados Unidos, utilizaban la inteligencia artificial a diario. O sea, quiero decir, es que lo que no puedes es mantener a la gente en una especie de cueva pristina, ajena a la realidad que le circunvala. Pero el problema real es que la mayor parte de los niños, sometidos a algo tan estimulante, si no tienen desarrollados unos mínimos mecanismos de autocontrol y de gratificación diferida y de todo este tipo de cosas, pues sucumben a ello. Pero no creo que... Yo creo que es un chivo expiatorio fácil, ¿vale? Yo creo que es un chivo expiatorio fácil para compensar el hecho de que educar a cualquier persona es una tarea tremenda en recursos, Es un problema esfuerzo, complejo, es un problema complejo, efectivamente. Además, cada niño es de su padre y de su madre, como cualquiera que pero muy, tenga... pero muy gratificante, Sí, Javier. sin duda, sin duda. No, no, yo soy feminazi a tope y lo defiendo en todas partes, este tipo de cosas. Pero tampoco engañemos a la gente, quiero decir, no se crían solos, no son hámsters, hay una responsabilidad muy importante en todo esto. Entonces, yo soy un ferviente abogado de utilizar las tecnologías en cualquier sitio y lo que soy también un ferviente defensor es de instigar una serie de características de mejora, de autocontrol, de gratificación diferida, de todo este tipo de cosas, porque es que es una ventana al universo, ¿sabes? Nunca hemos tenido nada parecido. Es algo que para cualquier niño que tenga una cierta curiosidad es como entrar en una juguetería y que te den vía libre. Entonces, es algo que hay que usar con control. Pero me parece horrible que los utilicen como chivos expiatorios de un montón de déficits que tiene la educación en general. Bueno, de hecho, los dos admiramos mucho a Antonio Escotado. Sí. Y hay vídeos y entrevistas de Antonio hablando de las posibilidades de Sí, sí. conocimiento que Sí, brindaba sí. Internet. Claro, Brutal. lo que ocurre es que Antonio, cuando recibe el teléfono, se da cuenta de que tiene en las manos la biblioteca de Alejandría, pero Antonio cuando lo recibe ya es una persona hecha y derecha, con una arquitectura, unos valores, una utilización, una serie de cosas. Claro, cuando tú tienes 8 o 10 años, esto Claro. es como miel para las moscas. Entonces hay que dejar claro y poner una serie de reglas y poner una serie de límites y en un momento dado hacerlo porque el problema es lo complicado que es gestionar el proceso adictivo. Y además el problema es que también muchas tecnologías, internet, todo, está lleno de patrones chungos para conseguir la atención, porque hay una carrera armamentística que nadie habla, que es la carrera armamentística por la atención. E internet desde su concepción ha tenido una carrera armamentística en la que se han desarrollado algunas de las peores técnicas psicológicas para captar la atención de la gente. Y contra eso sí hay que estar prevenido. Bueno, a no ser que utilices esa capacidad de captar la atención para el bien, ¿no? Que ayer, por ejemplo, nos hizo mucha ilusión un niño peruano, creo que nos mandó una foto celebrando la racha 1000 de Smartick, y le habían organizado una fiesta en Smartick en su casa, y el niño con la racha 1000, ¿no? O sea que entiendo que el captar la atención. Aquí hay que acudir a la filosofía clásica. Spider-Man, un gran poder, conlleva una gran responsabilidad. Eso. Es así. Y para acabar, Javier, antes de que seguro que hay alguna pregunta, el tema, cómo hilando educación, altas capacidades y qué estamos viendo, sabiendo que es dificilísimo, o yo intento huir de los profetas porque es muy sencillo errar. Pero ¿cómo estás viendo ahora mismo el tema de la inteligencia artificial? Si te pusieras en la piel, antes te he puesto en la piel de Javier Recuenco, 14 años, Javier Recuenco, 18 años, 16 años, ¿qué necesitaría para enfrentarme sin miedo al futuro con la IA? Uf. A ver, es que es uno de mis temas preferidos. Voy a intentar ser lo más sintético posible, ¿vale? El futuro no lo sabe nadie. Cualquier persona que te diga el futuro te está engañando.
pero el futuro tiene la mala costumbre de irte enviando señales constantemente. Entonces, hay gente que es capaz de separar la señal del ruido e intentar ver por dónde van los tiros. Yo personalmente creo que nos estamos enfrentando a una disrupción de los procesos de aprendizaje como no hemos visto en muchísimo tiempo. Y tenemos un problema porque está creando una cosa que es la ilusión de aprendizaje. Yo siempre digo que de alguna manera los datos y los conceptos, para que se te queden, te tienen que dejar una cierta llaga en la piel, ¿vale? Si no te dejan llaga, mal asunto. Si te hacen sufrir mucho, te crean un trauma y se cicatrizan, mal asunto. Lo suyo es que se te queden lo suficientemente grabados. Y introduciendo la inteligencia artificial en todo el proceso educativo, y que no hemos adaptado el sistema educativo, porque el sistema educativo tiene un problema, y es que como ya es más grande que cualquier otra cosa, ya su único interés no es la función inicial para la que se creó, sino su propia preservación. Entonces, gente como Ken Robinson lleva sus charlas más clásicas tienen ya casi 20 años y no le hemos hecho ni puto caso ni hemos cambiado absolutamente nada prácticamente, porque el sistema educativo es un monstruo que no se transforma. Entonces, yo tengo la sensación de que le van a obligar a transformarse. O sea, ahora mismo la mayor parte de los LLMs aprueban por encima del 96% de las personas exámenes habilitantes para entrar y ejercer una profesión, desde médico, abogado, un montón de cosas. El otro día María Blanco, que es una amiga de los dos, nos comentaba que habían pillado a un chaval con un examen, con unas gafas de estas de lectura óptica y todo este tipo de historias. O sea, yo creo que va a reventar la educación y va a reventar el proceso de aprendizaje. Y no sé si va a ser bueno o va a ser malo. Todavía está el jurado decidiendo, pero lo que está ocurriendo ahora no ha pasado en la vida. Y además no sabemos qué es lo que va a ocurrir, porque históricamente, cuando había un avance tecnológico, normalmente es que un montón de trabajadores manuales iban a la calle. Pero ahora estamos en un entorno en el que estás más seguro si eres fontanero que si eres matemático. Esto no ha pasado jamás. Entonces no tenemos ningún track record. Has citado a María Blanco y tengo la suerte de tener un chat en común con ella y con otros amigos comunes de los dos, con Olga, con Miguel. Y ayer justo hablábamos si deberíamos aconsejar a nuestros hijos ser fontaneros y tener filosofía y a la vez graduado en filosofía, ¿sabes? Pero que está claro lo que dices, que los trabajos manuales ahora mismo están menos amenazados que los intelectuales. De todas maneras, mi tesis, y la estoy articulando en varias cosas que voy a dar, varias clases y cosas por el estilo, es que todo lo que no sea CPS, todo lo que no sea resolución de problemas complejos, pensamiento lateral y todo este tipo de cosas, va a ser reventado por la IA. O sea, lo va a terminar haciendo la IA. Yo conozco empresas enteras que ya han modelado departamentos enteros suyos y digamos, en 8 días han modelado el trabajo de 60 personas. Y pueden hacer en cualquier momento un check. Esas personas se van a la calle y te metes 40 o 50 millones de euros directos en el P&L. Todavía se están palpando la ropa y no lo están haciendo. Pero ya te digo yo que en cuanto empiece a soplar el viento en contra va a ser lo primero que van a hacer. Pero bueno, volvemos a tu factor humano, Javier. También leía el otro día que algunas empresas que habían prescindido a lo bestia de humanos en atención al cliente y habían confiado todo a la IA. Es que el trato humano va a terminar siendo premium. O sea, el hecho de que te atienda un humano para determinar cosas... O sea, quiero decir, estamos en un torbellino de cambios, que yo personalmente creo que van a ser fascinantes, pero que estamos en una época parecida a la revolución industrial. O sea, va a haber un antes y un después. Y por el camino va a haber un montón de víctimas y por el camino va a haber un montón de alteraciones del tapete de juego y del tema de juego. Y yo personalmente creo que todo lo que tiene que ver con el CPS y todo lo que tiene que ver con lo humano, porque el ordenador todavía, o sea, la inteligencia artificial todavía tiene muchísimas limitaciones. Fundamentalmente que todo lo que gestiona fenomenal es lo que está detrás, lo que está en su dataset, lo que está... Pero hacia adelante lo hace mal. O sea, no hace muy bien la deducción y la inducción, pero hace muy mal la abducción. No es capaz de trabajar con datos incompletos, no es capaz de trabajar en pensamiento lateral, no tiene pensamiento creativo real, y eso es donde yo considero que ahí está el santuario humano, ahí es donde nos tenemos que concentrar, y en alguna ocasión lo he dicho en alguna charla, que es que nos van a obligar a pensar porque no va a haber más remedio. El problema es que tenemos una fuerza laboral que lleva 30 años en la que le han dicho que no piense, que opere. ¿Vale? Y entonces ahora mismo le puedes decir a un montón de gente que no es muy diferente que la gente que ahora mismo está en banca, que su padre le convenció cuando tenía 20 años que dejara de estudiar geografía, historia o arqueología y que se metiera en banca, que era algo seguro,
y que ahora con 50 y tantos años se da cuenta de que en cualquier momento le ponen en la calle, pues es posible que haya un montón de gente que le hayan dicho durante 30 años que lo que tiene que hacer es operar y que ahora lo que necesitan es pensamiento creativo y que sean capaces de resolver problemas complejos. O sea, es que lo que ocurre es que las circunstancias son las que son. ¿Sabes lo que te quiero decir? Puede ser justo o no justo, pero la historia, el universo no entiende de justicia, como decía el otro. El universo no es justo ni injusto, es básicamente indiferente, como decía Carl Sagan. En cualquier caso va a ser fascinante Sí. y tener claro el santuario humano será clave. Y digo, para acabar para acabar con una nota optimista, que tú lo sueles ser y que vemos que últimamente hay como demasiada tendencia al apocalipsis, Sí, ¿no? no, bueno, yo hay una cosa que odio brutalmente, que es el tecnocenicismo, no lo soporto. Y aparte creo que el nihilismo es la típica cosa que te hace sonar inteligente, pero que en realidad es un terreno... O sea, hay que ser optimistas casi por imperativo categórico. Total. ¿Vale? Entonces, saldremos. Y si somos españoles, saldremos mejor, porque estamos acostumbrados a la miseria, a la incertidumbre, a trabajar con 4 cosas. O sea, donde van a estar jodidos van a estar los luteranos, porque todo lo que venía en el procedimiento de pronto se ha caído por completo. O sea, está pasando en la industria del automóvil, está pasando en un montón de cosas. Yo soy optimista, insisto, casi por imperativo categórico, sobre todo porque el nihilismo es profundamente estéril, no genera nada y mira, a lo mejor cuando tienes 20 años y te gusta The Cure y te suena fascinante y tal, pero en realidad no es productivo. La alegría y el optimismo es ahora mismo contracultural, o Eso sea que es. Es un desafío prácticamente a los dioses. y a nosotros nos gusta la contracultura y vamos, os presento a Yolanda, que ha estado ahí pendiente de las preguntas del público y vamos con ellas. Hola, buenas tardes. Bueno, hay varias preguntas, entonces voy a intentar agruparlas para que puedas contestarlas de forma pues, más rápida. Bueno, la primera es cómo se debería hacer un diagnóstico a un niño de altas discapacidades y luego hay dos, de momento, que tienen que ver con el papel de los padres, pues tanto para ayudarles a identificar el talento y que puedan conducir o ayudarles a encontrar la vocación de futuro, pero también para que aprendan, digamos, las reglas sociales que has contado antes y se integren en sociedad, digamos, como el resto. Ya la pregunta. Vale, hay varios departamentos y varios psicólogos, hay varios test certificados como Stanford Binet, WISE, para todos los temas relativos con otras capacidades. Cualquier gabinete psicológico que esté especializado con otras capacidades os pueden guiar sobre el asunto. O colectivos, por ejemplo, como con los que yo trabajo, la gente de Jason, que están en Madrid y en San Sebastián, que son absolutamente maravillosos. Hay un montón de sitios donde se puede ir y sobre todo si están especializados en altas capacidades, y es importante también que por ejemplo tengan psicólogos de altas capacidades, porque una de las cosas que hacen los chavales es detectar rápidamente cuando un psicólogo no es neurotípico, saben rápidamente qué es lo que quieren oír, les dicen qué es lo que quieren oír y les torean que da gloria bendita. Entonces es importante intentar localizar gente que converjan estas dos cosas, que sean especialistas en altas capacidades y que tengan algunas personas de ellos mismos, del equipo de psicólogos, que sean de altas capacidades. Luego, he compartido a lo largo de la charla varios consejos para temas de socialización, pero hay varias charlas mías en internet hablando sobre temas de altas capacidades donde comparto un montón más, donde hablo, por ejemplo, de los 2 niños que hay que cuidar al mismo tiempo, el niño físico que tiene 8 años, el niño intelectual que a lo mejor tiene 12, y cómo hay que mantenerlos más o menos en fila para que no haya problemas. O sea, hay muchísimo sobre el asunto en internet, porque no es un tema que pueda reducir a un consejo o 2, sino que hay un montón de cosas que convienen, así que un golpe a Google y veis charlas mías sobre altas capacidades y ahí comparto un montón de consejos sobre temas de socialización, temas de integración y todo este tipo de cosas. Uno de ellos, muy importante, lo que os he comentado, que localicen cuanto antes pares y que tengan relaciones con sus pares y que sepan, digamos de alguna manera, que pueden hablar con alguien que puede entenderles y puede empatizar con ellos en sus problemas. ¿Cuáles eran las otras preguntas? Perdóname, Yolanda. Sí, bueno, sobre todo que si podías dar algún consejo, sobre todo hablan de consejos a los padres, tanto para ayudarles a buscar su vocación de futuro, como para ver qué es lo que pueden hacer en casa. Vale. Hay Los padres fundamentalmente que les observen cuidadosamente, que les diagnostiquen, en su caso que les comenten el tema, que vean su evolución
Y en el caso que noten que tienen una serie de comportamientos estos, que intentan ponerse en contacto con, yo no tengo ningún problema, Berta tiene mi teléfono, estoy a vuestra entera disposición, pero sobre todo tranquilizaos, porque cuando son jóvenes todo es corregible, todo es conductible, todo es redirigible, ¿vale? Cuando nosotros tenemos problemas es cuando hay gente que, oye, es mi hermano, oye, es mi tío, 40 y tantos años, ya dos matrimonios, alcoholismo, o sea, ahí ya son cosas que son más complicadas de sacar y más complicadas de llevar, pero cuando son niños todo es reconducible. Así que relajaos. Pues Javier, Sí. tenemos aquí a uno que no sé, podría ser que un chaval con un CI de 134 en matrices progresivas de Raven en realidad no tenga altas capacidades. Él no se lo cree, tiene trastorno de personalidad por evitación y lleva 6 años encerrado en casa. Y en Vale. su terapia sería necesario tener en cuenta esta característica. Pues es posible, sí. Pero el tema es que aquí estamos hablando de que alguien que es posible que tenga altas capacidades, lo que está claro es que tiene un trastorno psicológico, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, no me meto en temas que tienen que ver con DSMs y en trastornos profundos. Yo no soy psicólogo, yo o sea, recomiendo a una serie de profesionales para que vayan a verlos y acudan y hagan todo este tipo de cosas, porque hay gente que sabe tratar este tipo de cosas. Pero mucho ojo, porque hay muchísimo trastorno, muchísimo diagnóstico perezoso de TDAH, muchísimo diagnóstico perezoso de doble excepcionalidad. ¿A qué te refieres con perezoso? A que hay un montón de gente que tiene una serie de particularidades derivadas de sus altas capacidades, le diagnostican TDAH y le enchufan Ritalin como si no hubiera un mañana. Y le mandan a la lona a dormir y deja de dar por saco y lo estás matando, básicamente. ¿Vale? Entonces, hay un montón de sutilezas ahí con todo este tipo de cosas que por eso yo recomiendo mucho que se vaya a hablar con especialistas de verdad en este tipo de cosas. Y luego están las enfermedades mentales, que yo ahí no me meto, no soy un profesional del asunto, no entro en este tipo de cosas y recomiendo pero donde si hay ya un tema de neuro... O sea, es que son temas que vienen bastante hilados entre sí, ¿vale? Una neurodivergencia, un TDAH, una cosa que... O sea, necesitas a gente que esté muy especializada en el asunto para discernir una cosa y otra, porque esto no son matemáticas, esto al final del día es diagnosis, y la diagnosis depende de la capacidad que tiene la gente y el profesional de detectar cosas que vayan más allá de lo que dicta el protocolo. Si te acuerdas, por ejemplo, estoy hablando también en Málaga con... ¿cómo se llamaba la mujer esta? La médico que vino también a TED en... no me acuerdo cómo se llama, se me ha ido ahora de la cabeza. Bueno, una auténtica eminencia. Y yo les decía que es que la medicina en el fondo es CPS porque lo que hacen es seguir protocolos y la mitad de las veces no saben por qué la gente la salva ni por qué la gente la quita. Y nosotros pretendemos que la medicina es una especie de ciencia exacta. Pues imagínate la psicología, la detección de enfermedades mentales y todo este tipo de cosas. Requiere mucha mano, mucho conocimiento del asunto y yo lo que te recomendaría en este caso es... No sé cómo de contento estás con la gente que le está viendo y cómo lo está mirando, pero si tienes sospechas de que pueda haber algo, vete a ver a alguien que tenga experiencia en temas de altas capacidades. Bueno, en este sentido hay varios que preguntan si tú si tú puedes atender este tipo de casos porque, bueno, Sí, yo atiendo todo esto pro bono, o sea, esto quiero decir, esto luego es un servicio que lo hago esto, y cuando entramos en territorios delicados, yo reruto. O sea, quiero decir, yo digo, te tiene que ver esta persona, te tiene que ver aquella, te tiene que ver lo de más allá y te tiene que ver lo de todo este tipo de cosas. Hay un montón de cosas que gestiono yo. Yo soy como el helpdesk de nivel 1, para que la gente pueda gestionar el tema de las altas capacidades y todo esto. Pero ya cuando entramos en territorios delicados como trastornos autolíticos, depresión, todo este tipo de cosas, yo ya tengo una serie de personas que digo, esta persona, este grupo, esta gente, dónde está, este colectivo, este tipo de historias. Así que yo encantado de atender a quien me quiera llamar para gestionar, pues eso, el helpdesk de nivel 1 sobre estas cosas. Podemos, cuando termine la charla, como bueno, pues mandaremos el vídeo de la grabación, podemos dar tus datos de contacto y que libremente pues se puedan poner en contacto contigo. Hay varias intervenciones respecto a, pues, a lo frustrados que están con la actitud que tienen los colegios.
Sí. con sus hijos, o bien porque no les entienden, o bien porque no tienen No, dos cosas. No le culpéis al colegio y no busquéis al colegio mágico. O sea, de verdad, es que hay un montón de gente... Pues viene muy bien, Javier, porque hay un caso en concreto que cuenta, no, es que como no estaba contenta en un colegio, la he cambiado a otro Sí, y en ese pero otro... eso Nardone lo llama solución reiterada e ineficiente, que, que es prácticamente indistinguible de la magia, ¿sabes? Que es pensar que vas a... No, el problema fundamental es que el sistema educativo no está diseñado para esta gente. Entonces, la inmensa mayoría de cosas que tienes... A lo mejor tienes suerte y te vas a un colegio donde hay alguien que porque tiene sensibilidad particular se va a Beyond the Call of Duty y hace las cosas a nivel particular, pero es que eso es como irte a comprar lotería o echar la quiniela, ¿sabes? Es un tema prácticamente azaroso. O sea, no, de verdad, no, porque además es que es un tema muy frustrante y además estáis intentando atacar un monstruo que es una hidra de 1000 cabezas que os vais a perder la vida intentando que las cosas sean como son. O sea, Roberto Colom, yo le conocí porque estuvimos juntos en el documental de las cebras. Yo estoy ahora mismo en otro cortometraje que ahora está funcionando muy bien, que se llama Si me veis llorando, que se está llevando un montón de premios de un montón de sitios, y he estado en varias charlas sobre el respecto y tal. El sistema educativo no vale absolutamente para nada, ni está diseñado para esto, ni funciona para esto, y hay un montón de gente que se quema como antorchas buscando el colegio mágico o culpando a una institución que es incapaz de darle lo que ellos están demandando, porque es que ni les preparan, ni saben cómo hacerlo, ni hay recursos asignados, ni hay absolutamente nada. Te ofrecen que les pases 2 años de clase, pero ¿qué cojones? O sea, perdón, pero ¿de qué estamos hablando? O sea, tienen problemas de socialización y les llevas con gente que es 2 años mayor que tú. ¿Esa es tu solución o sea, de verdad, yo os recomiendo que no. Que de alguna manera den gracias si el colegio no hace daño. Porque además el colegio, en el momento que haya un problema, lo que sí va a hacer va a ser lavarse las manos. Y vale, entonces, claro, pero entonces, ¿qué hacen los padres con estos niños? Porque en el cole les dejan que viva su vida. Se tienen que buscar la vida fuera del colegio. Pues recomienda qué pueden hacer para buscarse la vida. Si hay algún tutor convencido y tal, a veces hay cursos, a veces hay todo este tipo de cosas y tal, que intenten hacerlo ahí, pero sobre todo que se busquen pares, se busquen asociaciones locales de alta capacidad, se busquen grupos de padres que estén involucrados en el asunto, hablen con expertos del tema, busquen gente en internet, localicen cosas por ahí. O sea, de verdad, podéis hacer lo que queréis porque son vuestros hijos y es vuestra responsabilidad y vuestra decisión al final del día, ¿vale? Pero depositar en el colegio la responsabilidad de todo esto es un camino de frustración, de dolor, que he visto recorrer demasiadas veces. De hecho, es curioso, pero como nosotros tenemos una trayectoria ya de 14 años, sigue siendo doloroso que hay veces que familias de altas capacidades te dicen que hay profesores que cuando se enteran que están haciendo SmartTIC les parece mal. Normal. Otros no, pero que... Sí. A ver, vamos a ver, pero esto es como en el trabajo, ¿vale? Tú imagínate, acabas de aprobar tu oposición, tu plaza, vienes ahí y el primer día te lo comes todo, porque estás loco por hacer tu trabajo bien y hacer todo este tipo de cosas. ¿Qué tienes más posibilidades? De que venga alguien y te diga, venga chaval, pétalo, oye, relájate un poquito, ¿eh? Quiero decir, el mundo debería ser de otra manera. Es que entrar en cumballeos yo creo que es muy poco productivo. Pero curiosamente, Javier, hay decenas de máster ahora de altas capacidades para el profesorado. O sea, es impresionante. Pero es que no es un a ver, vamos a ver. Yo puedo hablar de esto y se me cae de la piel porque llevo 50 años metido en este carnaval, ¿vale? ¿Qué máster de altas capacidades te puede dar el trabajo para hacer? Es que es un tema de años, es un tema de sensibilidad específica, es un tema no solamente de formación específica, es un tema de un montón de cosas. Y es que un chaval es un mecanismo delicadísimo, ¿vale? O sea, es que no es un máster de sexado de pollos, o no es un máster de manipulación de alimentos, o no, es una mezcla de psicología, sociología, atención con todo este tipo de cosas. A mí es que me gustaría ver el contenido de esos másters, de verdad, y me gustaría ver cómo habilitan a la gente.
porque yo me he encontrado un montón de gente que la inmensa mayoría de ellos sencillamente no saben qué hacer. No muy diferente de los padres con los que hablo. Y es que no es trivial. Y es que no se puede reducir a consejos, es que son muchas cosas. Y se puede, y tienes que interiorizarlas todas, y tienes que irlas procesando, y tienes que hacer un poco tu vida crucis como padre de hijo con altas capacidades. Y las mías tienen más entrenamiento de Kung Fu Panda, ¿vale? Y se siguen viniendo a casa llorando porque no las he invitado al cumpleaños. O sea, que te quiero decir que de verdad que este es un tema que no somos conscientes de lo que estamos gestionando aquí y de lo complicado que es. Y de que como el Estado ha dimitido del asunto porque nunca le ha interesado, porque es que es el típico tema que es muy complicado, no da votos, no hay incentivos, no hay cosas por el estilo, pues es que yo creo que es completamente absurdo pretender que sean responsables de hacer algo para lo que no están ni capacitados, ni dotados, ni pueden hacer absolutamente nada al respecto. En esta O línea, sea, hablando del diagnóstico, perdón, es que hay una pregunta al respecto. Bueno, evidentemente tú has dicho que el diagnóstico es básico para saber al menos cómo afrontarlo. Sí. Entonces, hay gente que comenta si el diagnóstico privado, porque a lo mejor no llegan a tener un diagnóstico público, bueno, si tienen que insistir y si el diagnóstico privado al final es más extenso o les da más información. Hay varios puntos en los que hay un diagnóstico público obligatorio alrededor de los 6 años, alrededor de los 10 años y creo que alrededor de los 15 o algo por el estilo. O sea, están prácticamente obligados al asunto. Yo no recomiendo, o sea, quiero decir, no un sitio privado que sepan de lo que están haciendo, pues evidentemente estamos hablando de otro tema. Es que, a ver, ¿cómo explico esto sin sonar? bueno, en alguna charla, Javier, has hablado de las agendas también, ¿eh? Claro, pero a ver, ¿para qué demonios te hacen un análisis con 14 o 15 años sobre altas capacidades para cuando una vez que te las han detectado decirle a los padres, es que puedo hacer lo que quiera? Digo, gracias, Sherlock. ¿Por qué no hablamos de por qué no puede estar en el patio con el resto de sus amigos porque le hacen bullying que te cagas? ¿Por qué no hablamos de por qué no quiere ir a la piscina con el resto de la gente? ¿Por qué no hablamos de por qué no quiere hablar de absolutamente nada relacionado con el colegio? ¿Por qué no hablamos de... O sea, ¿sabes? Es que la prueba no es el tema. La prueba es interesante. Es la prueba, el diagnóstico y el ver qué haces con ello. Es como si tú fueras al médico y te dijera, usted tiene cáncer de próstata, buenas tardes. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué medicinas hay? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es la prognosis? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo hago este tipo de cosas? Que te hagan la prueba, que es en fondo la parte más mecánica del asunto, es irrelevante comparado con que te den un diagnóstico específico, que es lo que está ocurriendo, y una serie de acciones correctivas sobre las cosas que se están percibiendo. Entonces, sí, pero estamos hablando de qué te dicen en esos gabinetes privados, porque a la vez estamos bueno, a ver, diciendo... no, vamos a ver, es que yo hay un montón de gabinetes privados que pasaba por las armas, ¿vale? Porque hay un montón de gente que ha conseguido que el tema de las altas capacidades sea una manera de hacer dinero y de patologizar las altas capacidades y de hacer un montón de cosas muy... De hecho, a mí me han ofrecido estar en un montón de cosas que yo me he negado por completo, y aparte, insisto, yo todo lo que hago lo hago pro bono, simple y sencillamente porque es que esto, en el fondo, hay un montón de dinero de patologizar las altas capacidades. Y es fácil de vender, porque es mucho más fácil de vender un relato de demasiado inteligente para ser feliz y este tipo de cosas, que decir, no, mira, es que esta persona teníamos que haberlo diagnosticado pronto, teníamos que haberlo gestionado de una manera específica y teníamos que haber asumido una responsabilidad sobre un montón de cosas sobre las que hay que tener cuidado, que sencillamente nos hemos lavado las manos. Es mucho más sencillo echarle la culpa a la sociedad o decir que es que por narices cualquier persona con altas capacidades termina desarrollando depresión o termina siendo una patología, porque no es así. Porque no es así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que claro, yo solamente recomiendo a gente que sé que son gente que lo lleva en la sangre. Normalmente porque lo han pasado ellos mal, también. O han pasado por este tipo de circunstancias. Pero que ahí fuera hay un montón de gente haciendo dinero de estos temas, pues también te lo digo. Y me vas a permitir ahorrar nombres, pero tengo un montón. No, lo decía Roberto el otro día. Uno de los consejos que daba es, por favor, informaos muy bien
que lo decimos aquí a los que están ahora mismo, informaos muy bien de a quién acudís para esas, cómo están formados, qué perfil tienen, que no sirve cualquiera. Y yo tengo media docena de nombres que lo voy a dar de personas que son directamente estafadores. Y que naturalmente cojan a una persona, le pueden hacer un daño monstruoso. Pueden por casi azar, que les vaya bien con alguien en concreto, pero no son, o sea, son gente peligrosa, como gente que ejerciera la medicina sin licencia. De hecho, yo llevo 40 años en este asunto y en cuanto el tema entra lo más mínimo en los temas que tienen que ver con salud mental o cualquier cosa, automáticamente derivo. Pero sí, porque el otro día lo comentábamos, que el tema ha derivado tanto a que puedes encontrarte ahora mismo con gente que te dice, mi hijo está deprimido, mi hijo está tristísimo, creo que es altas capacidades, sí. Por eso. Sí. Dices, ¿cómo ha ido el relato también de las altas capacidades evolucionando hasta el punto? Bueno, pero porque es un relato más... A ver, siempre es más cómodo decirte que tienes un desequilibrio hormonal que te comen los marcos de las puertas, ¿vale? O sea, quiero decir, hay una serie de relatos que son... yo es que lo que estoy harto es de las altas capacidades como sumidero de cualquier problema psicológico básico. Y ojo que estamos yendo hacia un problema cada vez más acusado de salud mental. O sea, yo he estado dando charlas en hospitales pediátricos y, por ejemplo, el porcentaje de niños que se autolesionan, en particular niñas, es astronómico. Y yo les decía, joder, vaya día habéis tenido. No, es que esto es un día normal. O sea, que te quiero decir que tenemos un problema general de salud mental. Pero que es general. Pero es general. Que, de hecho, el estudio que citaba Roberto el otro día es que la gente con altas capacidades, que conocerás tú, longitudinal en Estados Unidos, que es gente más adaptada. Se gestiona mejor, tienen menos depresión, son capaces... Pero es la gente funcional. O sea, es gente que ha hecho su transición con todo este tipo de cosas, tiene interiorizada su identidad, tiene interiorizado lo que son, tiene interiorizado lo que tienen que hacer y efectivamente cuando son funcionales son extraordinariamente funcionales. Pues vamos a quedarnos con esa nota optimista. Y mil gracias, Javier. Yo creo que por los comentarios que ha puesto la gente les ha gustado mucho. Seguiremos a la vuelta del verano. Lo que me gusta de estas conversaciones es que seguro que Javier nos recomienda gente interesante para hacer otro webinar y podemos una vez al mes tener estas citas con todos vosotros y solo me queda recomendaros para lo que ha dicho Javier del núcleo humano y lo que nos viene con la IA. Estamos muy orgullosos de un programa nuevo que hemos sacado de pensamiento crítico y que lo probéis este verano los que os apetezca. O sea que entrad en Smartick y dadle a Thinking y a ver qué tal os parece. Pues mil gracias, es una hora muy prudente y mandaremos la grabación, porque nos lo están preguntando, mandaremos la grabación, lo colgaremos en YouTube y seguramente os pondremos referencias a cosas de las que hemos hablado. Así que buenas noches y nos vemos ya después del verano. Hasta luego. Mil gracias.